Buenos días, iglesia. Buenos días. Hoy no vamos a tener prédica. Hoy vamos a tener academia. Academia bíblica. Este es un sueño que hemos venido con Giffer y el pastor trabajando hace años. Y es el deseo de que la iglesia aprenda a conocer todo lo que es la Biblia en la parte histórica, geográfica, cronológica. Prédicas escuchamos mucho, academia muy poco. Y hoy es un día muy especial, porque hoy se combinan dos calendarios, el judío o hebreo y el nuestro que es el gregoriano. Hoy 6 de abril del año 2023 es exactamente el 14 de Nisan del año judío. Hoy esos dos calendarios se unen, es decir, para mí va a ser muy sencillo darles a entender cómo fue esa última semana de Jesucristo en la cruz. Porque vamos a referirlo con fechas gregorianas de nuestro mes de marzo a abril, pero igualmente con fechas del calendario hebreo, que es el mes de Nisan. ¿Qué es lo que buscamos hoy? Muchas personas dicen Jesucristo murió un viernes. Otras dicen murió un miércoles. Otros dicen que nunca murió, que fue bajado de la cruz, fue llevado a otros sitios y por eso su tumba quedó vacía. Argumentos hay todos los que queramos. Pero hay algo importante. La pregunta que nos hacemos es bíblica. Y la respuesta que encontramos debe ser bíblica. Porque la Biblia responde a las preguntas que se hacen sobre ella. No puede haber ninguna respuesta diferente a la que se halle dentro de estas páginas. Y eso está aquí. Y hoy celebramos Pascua. A veces decimos felices Pascuas. Lo referimos de una manera como muy tradicional, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua, el mejor idioma que lo define es el inglés. Passover. Pasar por encima de, pasar de largo. Eso fue lo que sucedió una noche en Egipto cuando Moisés iba a sacar al pueblo de esa esclavitud. Pero, ¿cuál es el origen de esa fiesta de la Pascua? El origen o su inicio está en el libro de Génesis. Cuando la pareja que está en el Edén cae en ese pecado de codicia y como consecuencia lleva la desobediencia, y esa desobediencia hizo que Dios tomara sobre ellos y les dio 3 palabras, de las cuales solamente voy a mencionar una, y es: si comes de ese fruto, ciertamente morirás. El argumento del demonio fue: si comes de este fruto, ciertamente no morirás. Y tomaron del fruto, porque codiciaron ser como Dios. Cuando Dios confronta a Adán, les dice: comieron del fruto, ciertamente ustedes van a morir. Pero cuando uno lee los versículos, ve que ellos dos siguieron caminando por el mundo normal. ¿Qué fue lo que murió en ellos? Murió la relación entre ellos con Dios, que se llama gracia. La Biblia refiere que ellos en el Edén caminaban desnudos, pero nunca vieron su desnudez física, sino hasta cuando cometieron ese pecado de desobediencia. Cuando ellos se ven es porque perdieron esa cobertura que tenían con Dios, que se llama la gracia. Pero Dios dijo:
ciertamente morirás. Hubo una muerte espiritual en ellos, que fue la que se cerró con Jesucristo cuando entregó su cuerpo en la cruz, y es el periodo de la segunda gracia. Pero también hubo una muerte física, porque ellos pretendieron, al caer en pecado, cubrirse con hojas, cubrir su desnudez. Pero ellos no tenían que cubrir su desnudez, sino su alma, su espíritu. Y es cuando Dios, al sacarlos del Edén, los cubre con pieles. Pero para ser ellos cubiertos con pieles, es porque tuvo que haber sucedido un sacrificio dentro del Edén. Y ese sacrificio fue un sacrificio donde se derramó sangre. Con esa sangre derramada, lo que hacían es vida por vida. La vida de ese animal que entregó por expiación, ese pago por ese pecado de esta pareja que cayó en pecado. Lo cubre con pieles. Y cuando ellos salen desterrados del Edén, comienzan con la tradición de sí hacer altares y de ofrecer sacrificios de sangre para el Señor, para honrarlo. Ahí es cuando uno ve la historia de Caín y Abel, y eso es tema después de la cadena bíblica. ¿Cuándo se viene a dar ese cierre? Porque Dios tenía destinado ya desde ese día que era lo que iba a hacer para la redención del hombre. Está hablando Moisés en Egipto, 2500 años más tarde de esta historia, 25 siglos. Dios le dice en las dos últimas plagas, la plaga novena va a ser plaga de tinieblas, oscuridad. Y hubo oscuridad en todo Egipto, menos en las casas de los judíos, de los hebreos. Pasaron 3 días de oscuridad y viene la última plaga, que es cuando Dios le dice, cada uno de ustedes coja un cordero por familia. Ese cordero debe ser joven, debe ser sin ninguna mancha y debe tener ciertos requisitos para poder ofrendarlo al Señor. Y le dice, tómelo el día 10. Ese día 10, ustedes todos los días lo van a presentar hasta el Señor, hasta que llegue el día 14 de ese mes de Nisan. Y ese día 14 del mes de Nisan, entre las 2 tardes, como lo dice la Biblia, ustedes tomarán ese cordero, lo sacrificarán, tomarán su sangre, cogerán un lebrillo, que es como una rama, y untarán los dinteles de su casa con esa sangre. De tal manera que ustedes cogen ese cordero, se alimentan de él, pero con una condición. El mínimo número de personas para tomar ese cordero son 10. Si la familia es menos a ese número, júntense familia. Pero si llegan a ser más de 20, son 2. Cada día se un cordero. El sábado pasado, el pastor dio una cifra aquí muy directa, que fue el número de corderos sacrificados en una Pascua que mandó a tomar uno de los gobernantes en Jerusalén, porque quería saber qué cantidad de gente había. El pastor dio una cifra de 256.500. Es decir, 256.500 corderos. Mínimo 10 personas por cordero, son 2.500.000 personas que habían en Jerusalén en esa Pascua. Llevemos los Cali entero a Jerusalén. Y ese era el número de personas que estaban. Por eso los romanos sentían tanto temor en esas fiestas. Porque el número de personas que lo llegaban superaba 25 veces el número de la población. Y eso fue lo que sucedió ese domingo que Jesucristo entró. Pero, sigamos en el Éxodo. Cuando ustedes junten los dinteles con la sangre, en la noche pasará el ángel heridor. Y donde vea
los dinteles con sangre pasará de largo, Passover. Pero donde no haya esa sangre en los dinteles, entrará y morirá el primogénito de esa casa, de animal o de hombre. Y eso sucedió esa noche. Hubo lamento en Egipto. Murieron los primogénitos de animales y de hombres, y entre ellos el primogénito de Faraón. Es por eso que el otro día se levanta y dice: salgan de Egipto. Condición de Dios que le dio a Moisés, ¿cuál fue? Cordero sacrificio. Harán ustedes pan sin levadura, porque no tienen tiempo de leudar la masa para que crezca, y además van a tomar ese pan sin contaminación, porque la levadura es un hongo. Tiene que ser puro, cordero puro, pan puro. Y eso es en Éxodo 12. Levítico 23, ya estando ellos en el Sinaí, Dios les da a ellos las normas por las cuales se rigen todas las fiestas judías. Pascua, panes sin levadura, primicias, cosechas, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, que es el día primero del mes de septiembre, que es el año nuevo judío político, el Yom Kippur, fueron las fiestas y después tabernáculos. Establece cada una fechas, calendarios, y eso se llama la agenda de Dios. Y esa agenda se tenía que cumplir sí o sí. Pero para esto había una condición. ¿Cuándo celebrar la fiesta? ¿Qué fecha? No tenían agenda, no tenían relojes electrónicos, no tenían como nosotros un Google para entrar. Lo único que ellos veían era el cielo. Estaciones, 4. Primavera, verano, otoño e invierno. Condiciones, equinoccios de primavera y de otoño. Solsticios de verano y de invierno. ¿Cuándo celebran la primera fiesta? Pascua. Cuando ustedes tengan el equinoccio de primavera y vean la primera luna nueva. ¿Cuándo es luna nueva en el cielo? Cuando hay 2 noches de oscuridad que no hay luz. Después de ese día marcan el día primero del mes, y lo dice así en Éxodo 12. Este será el primero de sus meses. Ellos tenían que estar mirando el cielo después de ese equinoccio, porque lo determinaban, cuando aparecía la primera luna nueva, y sobre ellos marcaban el primer día, y de ahí para allá marcaban las fiestas. Pascua, panes de levadura, primicias, cosechas, la fiesta de tabernáculos, el Yom Kippur, todas esas fiestas las marcaban a partir de ahí. ¿Qué hicieron ellos? Establecieron tiempos, pero la luna nueva nunca cae el mismo día. Ella puede estar después del equinoccio, el 23 de marzo, pero no puede ser más allá del 25 de abril. Está dentro de esas 2 fechas y puede caer cualquier día. ¿Qué hizo Constantino? Concilio de Nicea. Nosotros que somos ahora los que vamos a traer la fe cristiana, vamos a establecer que nunca caiga ese domingo de Pascua de Resurrección, el mismo día de la celebración de la Pascua judía. ¿Y qué dijo él? El día del domingo de Resurrección o domingo de Pascua será el primer domingo después de la primera luna llena que se ve después del equinoccio de primavera. Y si ustedes notan el cielo, ayer fue esa luna llena. Ustedes que ven luna llena ayer, hoy, el domingo próximo 9, domingo de Resurrección.
Iglesia Católica lo establece así, lo devuelve 2 días antes, viernes de crucifixión, jueves santo, domingo de ingreso, y cuentan hacia atrás 40 días y establecen el miércoles de ceniza. Por eso cambia todos los años la fecha. ¿Cuándo celebramos nosotros la Pascua? Cuando lo establece nuestra fe cristiana. ¿Cuándo la celebran los judíos? Cuando lo establece el primero del mes de Nisan, que el día 10 presentan o presentaban su cordero, porque ya no hay el templo, lo presentaban, todos los días lo llevaban al templo presentándose al sacerdote, y el día 14, imagínense ustedes 250,000 corderos sacrificando ese mismo día a las 3 de la tarde, recogiendo la sangre, llevándola a los levitas para que los levitas lo pusieran en un tazón de bronce y allí abrazaran la sangre. Eso sucedió ese día. Pero también Dios estableció 2 cosas, 2 sacrificios por día de cordero, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Es decir, lo llaman así, entre las 2 mañanas, de 6 a 12, la hora media es las 9, entre las 2 mañanas. Y entre las 2 tardes, es la hora media entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, las 3 de la tarde. Les doy un dato curioso solo así de entrada. ¿A qué hora Jesucristo fue clavado en la cruz? A las 9 de la mañana, a la hora del primer sacrificio. ¿A qué hora hubo tinieblas? Al mediodía. Y duró 3 horas, antes de que muriera. En Éxodo fueron 3 días de oscuridad antes de la muerte del primogénito. ¿A qué hora Jesucristo expiró y entregó su espíritu al Padre? A las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, cuando uno logra entender, comprender y ver que la Biblia, siendo Dios, apágala, ¿sí? Es que es mejor para ver al fondo la pantalla porque la vamos a cambiar ahora. Gracias. Ese momento de la muerte, tanto colgado como entregar y el tiempo de las tinieblas en el Gólgota, todo está en el Éxodo. El Éxodo fue la primicia, la primera noticia de lo que iba a suceder ese día en el Gólgota. Estamos ya más o menos conectados, ¿cierto? Ahora sí veamos esto. Esas son las fechas del calendario hebreo. Y en el medio está el calendario nuestro. Están las fiestas. Pesach, Pascua. Matzot, panes ácimos, panes sin levadura. En ese mismo se celebran las primicias, la fiesta de las primicias. Y luego la fiesta de las semanas. ¿Por qué llaman las semanas? El Señor determina. Contarán ustedes 7 semanas a partir del Pesach. Y un día más celebrarán ustedes la fiesta de las semanas, de la cosecha y de los frutos nuevos. Va a parar ahí un momentito. Les voy a dar bien un detalle. Sí. Jesucristo muere el día de la Pascua. Puesto en un sepulcro, su cuerpo fue incólume, inmaculado, sin mancha, la fiesta de los panes sin levadura. Resucita el tercer día, la fiesta de las primicias. Porque fue la primera noticia que se da sobre la resurrección de Jesucristo para que nosotros a través de él también tengamos la vida eterna. Y cuando recibieron los apóstoles, los discípulos o los apóstoles, el Espíritu Santo, en Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha. Cuando recogieron
esos primeros frutos. Cuando recibieron ellos el Espíritu, Pedro salió, proclamó la palabra y ¿cuántos llegaron a él? La fiesta de la cosecha. ¿Sí? Esas mismas fiestas de la religión judía la cumple Jesucristo, siendo él hombre, ya muerto, ya resucitado, y con el cumplimiento de que íbamos a recibir el Espíritu Santo, pero en los días precisos, exactos, marcados por la agenda de Dios, en el calendario litúrgico de las fiestas judías. ¿Hasta ahora me hago entender? ¿No está nada de raro? ¿No hay complicaciones? Ok. Entonces, Pesach, Pascua, panes y levadura, primicias, cosechas, Rosh Hashanah, que es el día del primer mes del año político judío. Hay una cosa muy interesante. ¿Cuántos días fue la creación del mundo para Dios, del universo? 7. Y 7 días son una fase lunar. Y esa fase lunar, lo primero que dice, cuando vio Dios todo era oscuridad. Es decir, que el inicio de la creación fue en oscuridad. Por eso el horario judío comienza a las 6 de la tarde, que es oscuro. Diferente al nuestro, que comienza a la medianoche. Para ellos comienza en tinieblas, porque así fue la creación del universo. Hubo primero una luna nueva porque hubo oscuridad total. Y fue una fase lunar. Esa fase lunar se llama la fase creciente. Y al séptimo día, es esa fase creciente desde la luna llena. Dios creó al mundo en esa fase lunar. Y le dice, y fue la tarde y la mañana del día primero. Eso da a entender algo. Cuando alguien nace, en su partida de nacimiento le dice, nació a las 12 de la noche 01 minuto del día 6 de abril. En su partida de bautismo, ¿qué fecha le ponen? 6 de abril, como día. E igualmente el que nace a las 23 horas 59 minutos 59 segundos, faltando un segundo para cambiar el día, nació el día 6. Y lo marcan como el día 6. Eso da a entender algo. Puede ser al inicio o al final de esas 24 horas, el tiempo que se marca es un día. Y un día corresponde a las 12 horas de la noche más las 12 horas del día, son un día. Vamos a decirlo mejor. 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz corresponden a un día. Cuando uno llega a estudiar y dice, Jesucristo estuvo en el sepulcro 3 días, 3 noches, hay que entender bien ese término. Porque la gente dice, murió miércoles, jueves, viernes, sábado y despertó el domingo, entonces el día. Viernes. El viernes, el sábado y el domingo despertó. Eso tiene otro contexto. Rosh Hashanah, Yom Kippur, que es el día del perdón. Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que es lo que ellos celebran por el tiempo que duraron en los 40 años en el desierto, en esas cabañitas, allá habitaron. Luego viene el Hanukkah y el Purim, que fueron 2 fiestas agregadas. Entonces, este es el calendario. Y es un calendario. Si ustedes ven ahí, hay una semana de la muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro fue resucitado 2 semanas antes de Pascua. ¿Cómo lo sabe uno? Porque en Juan 11, cuando Jesucristo va y resucita a Lázaro, al final dice, y fueron a dormir al desierto a una aldea cercana llamada Efraín. Y Efraín está en camino de Jerusalén hacia el Mediterráneo. Pero en Juan 12
cuando hablan sobre la mujer que le lavó los cabellos y los pies, es en casa de Lázaro. ¿Quién es la mujer que le lavó los cabellos y los pies? María, la hermana de Lázaro. Y comienza así el 12:1. 6 días antes de la celebración de la Pascua, llegó Jesús a la aldea de Betania, a la casa de su amigo Lázaro, y puntos suspensivos. Esos 6 días marcan algo. Yo sé perfectamente que el día 6 antes de la Pascua, Jesucristo está en Betania, cerca de Jerusalén. Lo vamos a ver después con las que siguen. ¿De acuerdo? Ahí están fases lunares, que las vamos a ver un poco más adelante. La división de la noche, cuando uno lee la Biblia, dice: Jesucristo caminó sobre las aguas buscando a sus discípulos en la tercera vigilia. Queda uno como así. Primera vigilia, 6, segunda, 9, tercera, de 6 a 9, a las 9 la primera, a las 12 la segunda, a las 3 de la mañana la tercera y a las 6 de la mañana la cuarta. Jesucristo caminó sobre las aguas en la tercera vigilia a las 3 de la mañana. Jesucristo fue tomado prisionero a la tercera vigilia, es decir, a las 3 de la mañana. Y hoy fue simpático. El aguacero comenzó a las 3 de la mañana, a mí en el norte. Yo estaba despierto y yo dije: Señor, la tierra llora por ese momento en que tú viviste, que fuiste arrestado. Día y noche. Comienza en la tarde a las 6 de la tarde, termina hasta el otro día a las 6 de la tarde. Es decir, hoy es 14 del mes de Nisan, 6 de abril de nuestro calendario. Comenzó ayer, miércoles a las 6 de la tarde, y termina hoy a las 6 de la tarde. Pero toda esa noche y ese día es hoy, 14 del mes de Nisan. ¿Sí? Los días: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cierto? ¿De dónde vienen esos nombres? Son nombres romanos, de los 7 satélites. Luna, lunes; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, Saturno; domingo, el que mejor lo escribe también es el inglés, Sunday, el día del sol. ¿Por qué el primer día es el día del sol? Porque el primer día Dios separó la luz de las tinieblas. Por eso el primer día es el día del sol. Y el último día de la semana es el sábado. Por tanto, cuando dicen el primer día de la semana es Sunday. ¿Sí? Ellos lo llaman día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Shabbat no es referido a sábado, porque sábado es romano. Shabbat viene del número Sheva, que es 7 en hebreo, que significa séptimo. Pero Dios mandó a descansar ese día, que significa todo fue hecho plenamente, todo fue terminado y completado. Por tanto, todo esto fue hecho en los 6 días, descansa. Y lo llaman el día de reposo. Aquí vemos este calendario, el 10. Aquí vamos a entrar a Éxodo. Éxodo 12 es cuando Dios le dice a Moisés: habla a toda la congregación, diciendo: en el día 10 de este mes, ustedes van a tomar un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, el día 10. El día 14, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Día 15, 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado del primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Comienza la fiesta de los panes sin levadura en esta semana. Éxodo 12:16. El primer día habrá santa convocación.
esta palabra es muy importante. Esta. ¿Qué es un día de santa convocación? Es un Shabbat grande. Es un día de reposo, pero no del sábado normal, sino un día de santa convocación. Ese día de Shabbat especial puede caer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, dependiendo de que el día 14 del mes de Nisan sea el día anterior. Hoy, 14 del mes de Nisan, 6 de abril, día de santa convocación es mañana, viernes. El sábado es Shabbat. El domingo es primer día. Y la Biblia dice, el primer día de la semana las mujeres salieron a tomar sus aceites para ir a ungir el cuerpo del Señor del sepulcro. La Iglesia Católica y todos determinan que la muerte y resurrección fue un viernes porque el día siguiente fue un día de reposo. Pero se olvidan que es el día posterior a la Pascua, hay un gran Shabbat, que es un día de convocación santa. ¿Qué es eso? Que hay un día antes del Shabbat, que es el día de reposo obligatorio, que antecede después de la Pascua, que es un día de santa convocación. ¿Nos vamos entendiendo? Ahora lo vamos a ver mejor. El calendario bíblico es así, los meses. El día primero, ustedes van a ver ahí que se van dando unos circulitos en las flechas. El día primero, viernes, día sexto de la semana. Este mes era el principio de los meses, estoy hablando del mes de Nisan. Para nosotros hoy fue el viernes 31 de marzo. Hoy es un día muy especial y yo se lo decía al pastor. Eso que yo les estoy dando a ustedes aquí fue dado por mí de Dios, para mí de Dios, hace 28 años. Hace 28 años yo amo este día. Lo escribí en un libro hace 8 años. Lo dejé escrito. Pero tenía que ser hoy, un día en que se cruce el calendario hebreo con el calendario gregoriano para darle a entender más fácil. Entonces, viernes 31 de marzo es el primero. El día 10 de Nisan fue el domingo pasado, el 2. La Pascua es hoy, 6. El día de la resurrección es el domingo 9. ¿Ya me hago entender un poquito? Si el día de la Pascua es el 6 que es hoy, Jesucristo cuando muere, un día jueves. Porque el día 10 presentaréis el Cordero ante el Señor. ¿Qué sucedió ese domingo, día 10 del mes de Nisan en Jerusalén? Jesucristo entró a Jerusalén montado en un olivo. ¿Y qué era lo que decían? En el hebreo lo dicen Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el Cordero de Dios. Es decir, ese día domingo está entrando el Cordero de Dios a Jerusalén, siendo presentado a cuál pueblo, al mundo entero. No es solo a los judíos. Ese Cordero fue presentado por toda la humanidad que creeríamos en él, hasta hoy los que vendrán. Ese Cordero presentado. Todos los días fue llevado al templo. Jesucristo todos los días fue llevado al templo y fue él al templo. Tanto es que cuando lo arrestan le dicen, pero si ustedes me vieron todos los días en el templo, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque estaba escrito que fuera tomado prisionero el día 14 del mes de Nisan a las 3 de la mañana para ser llevado a juzgado, llevado a la cruz a las 9 y muerto a las 3 ese día. El día 10 del mes de Nisan, 11, 12, 13 se presentó al templo. 14 lo toman prisionero y ya viene toda la historia.
Entonces, día 10, hablan la congregación, pero ahora nos vamos a referir al Éxodo y a los evangelios. El día 10 de este mes presentarán un cordero. El día 10 de ese mes, Jesucristo entra en Jerusalén. Del día 11 al 13, Jesucristo va al templo todos los días. Es cuando le dicen, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido en espada y con palos para aprender? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me perdiste. Todos los días Jesucristo como Cordero de Dios fue al templo y se presentó ante Dios como Cordero apto para el sacrificio. El día 14, y lo guardaréis hasta el día 14 y lo molará toda la congregación entre las dos tardes. Mateo 27, desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Éxodo. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elohim, Elohim, lama sabactani. Fue cuando Jesucristo expiró en la cruz. Desde el mediodía hasta la tarde quedó sumida en la oscuridad. En Oseas, capítulo 6, versículo dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Refiere a Jesucristo que entrega su cuerpo, fue puesto en el sepulcro durante 2 días. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. En Oseas 6, 800 años antes de esta muerte. Ya estaba escrito que 2 días estaría en el sepulcro y al tercero resucita, como Jonás. ¿Cierto? Viene el día de la resurrección. Pasado el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? El Shabbat. No el sábado de Santa Convocación, el día de Santa Convocación, el Shabbat. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Eso sucedió. 14. Día 10, primero de la semana, domingo. Las mismas, Jesucristo fue presentado. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo controlaron los días 11, 12, 13? El 14 fue puesto en la cruz. El mismo 14 fue puesto en el sepulcro. El día 6, día de Santa Convocación, viernes. Oseas dice, 2 días en el sepulcro, el tercero resucita. Mateo 12, 40, porque como estuvo Jonás dentro del vientre del gran pez 3 días y 3 noches, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María y vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro. Mas el ángel les dio esta historia. Quinto día, jueves, 14 de Nisan, hoy, 6 de abril, Jesucristo puesto en la cruz. Próximo domingo, 9 de abril, día 17 del mes de Nisan, Jesucristo resucita. Recordemos, una fracción de día, horas, minutos, es un día. Del jueves al viernes, del viernes al sábado y del sábado al son los 3 días. Hay algo interesante, y lo di aquí una vez en mi iglesia, y es que Jesucristo, cuando fue puesto en el sepulcro, él fue cubierto con un sudario sobre su cabeza y unos lienzos. Cuando él resucita, encuentran los lienzos, pero uno enrollado de manera como cuando uno pone una servilleta y la va a poner sobre la mesa. Así estaba. El lienzo que cubrió su cuerpo estaba libre, el otro
estaba completamente ordenado. Cuando uno lee eso, va a una costumbre judía o hebrea, y es que cuando se sirve la cena y alguien termina de cenar y quiere que le repitan los platos, simplemente coge la servilleta, la pone encima de forma arrugada. Pero si yo me levanto de la mesa y no quiero que me levanten lo que está allí, vuelvo y cojo la servilleta y la doblo correctamente. Que significa, no me levante porque voy a volver. Jesucristo en el sepulcro, y lo refieren así en el Evangelio de Juan, un lienzo estaba completamente arrugado, mas el otro estaba correctamente puesto. Si lo entendemos, es así. Mi cuerpo ya fue entregado y está en Dios. El lienzo que está arrugado. Mientras el lienzo que está correctamente puesto dice, voy a volver. Y es el día que esperamos nosotros en su segunda venida. ¿Sí? Esto es interesante, ya voy a terminar. Son las estaciones, el equinoccio y el equinoccio de primavera y de otoño. Las fiestas se marcan en los equinoccios. La luna llena y la luna nueva. Para que lo entiendan, la luna llena es la azul, la luna nueva es la roja. Ese es el calendario de este año. La luna nueva en marzo fue el 7 de marzo, pero el equinoccio es el 21, 20, 21 de marzo. Por tanto, esa luna no se cuenta para marcar el día de la resurrección según el calendario de la fiesta católica o cristiana. Mientras la primera luna nueva fue el 21 de marzo, día en que se empieza a marcar el día primero del calendario judío. Por eso el día primero es ese 23. Y empiezan a contar los días y así es como se marcan las fechas. ¿Sí me van a entender? Los calendarios anuales se miden por lunas, con 13 lunas llenas y 12 lunas nuevas. Porque comienza con una luna llena y así fue la creación. La primera luna no se cuenta porque fue la primera, pero primero hubo una luna llena y después a los 15 días la luna nueva. ¿Eso qué indica? Que los calendarios o la agenda litúrgica de Dios para las fiestas, ellos tienen 12 meses en un año y otros de 13. Y es como para ajustar los calendarios, como nosotros lo hacemos cuando ajustamos cada 4 años por años bisiestos. Ellos lo hacen en un promedio de 3. Hay una fórmula matemática. La fórmula matemática es algo fácil de entender, pero digámoslo de una manera más práctica. Cada 3 años ajustan. 2 años con 12 meses y el tercero con 13. Ese último mes se llama el mes de Adar. Es el que está aquí. Y ese Adar ellos lo llaman el año pesado preñado, que es simplemente un Adar bis. Se repite el nombre de Adar en ese 13º mes. Está la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, primicias. Pascua, Jesucristo muere. Panes sin levadura, su cuerpo es puesto en el sepulcro sin mancha, sin contaminación. Primicias, primeras noticias de la resurrección. Cosechas, el Shabbat. Pentecostés para nosotros, día en que todos los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y por ellos todos los que creemos en Jesucristo. Yom Kippur. Hay estas fiestas. Pascua, primicias, Pentecostés y día de la expresión. Las panes sin levadura, y esto es más interesante aún. Las fiestas de primavera son 4. Pascua, primicias, Pentecostés y panes sin levadura. Ya fueron cumplidas por Jesucristo. ¿La primavera qué es? Abril. Les abro las puertas y las ventanas a ustedes para que puedan llegar a conocerme y a través de vivir conmigo de una manera correcta van a tener libres de pecado. Y con su muerte y resurrección, vida
eterno. Eso es primavera. Pero van a venir las fiestas del otoño. ¿Cuáles son? Trompetas, día de expiación y tabernáculos. El día que se marca es el primero del mes Tirri, que es el séptimo mes judío. Ese día es la fiesta de las trompetas. Y Jesucristo vendrá con sonido de trompeta y llamará a su iglesia y la llevará a los día de la expiación, cuando venga ese día del juicio final y unos seremos libres de pecado y otros en condenación. Día de expiación es en la segunda venida con él. Ya vamos nosotros marcando ese espacio. Y tabernáculos, aunque allí no marca el milenio, es realmente la nueva ciudad de Jerusalén, donde vamos a vivir eternamente. La Biblia sí escribe el día del rapto. La Biblia sí escribe el día de la segunda venida. La Biblia sí escribe el día en que vamos a morar en la ciudad santa. Lo que nos marca es el año. Aunque, y digo ese aunque con letras mayúsculas, con negrillas y con signos de admiración. En el libro de Daniel se marca el año, el mes, el día y la hora en que Jesucristo fue puesto en la cruz. ¿Tema de qué? De la caída. Los que les interese eso, vamos a hacer la invitación. Porque van a ser para personas y creyentes que aman estudiar la palabra de Dios, pero bajo otro concepto, más profundo, conocer esa historia, esa geografía, ese contexto litúrgico. Cómo se unen las religiones, cómo se unen las naciones, cómo se unen las razas. Dios me dio el privilegio con un grupo de personas en la pandemia de desarrollar esto ya. Lo vivimos todos los días de la pandemia, de 6 a 9 de la noche lo vivimos. Desde Génesis estudiamos hasta el primer libro, hasta el libro de Daniel, todos los días. Y descubrimos cosas maravillosas, porque lo que hicimos fue traer la historia universal y cómo la Biblia entra en ella. No como la Biblia dice que es la historia universal, sino cómo la historia universal dice que lo que está en la Biblia es cierto. Y uno ve la Torre de Babel con la dispersación de las lenguas, la ve allí. Uno ve quién fue el faraón que estuvo con Moisés en el Éxodo. Los faraones que hubo en las diferentes etapas y los reyes y todo. Ese es hoy, es simplemente una vergüenza. Y era lo que el Señor tenía para hoy, una charla más o no una prédica, que fue lo que le dije al pastor. Si usted me invita, yo no voy a predicar. Yo voy a dar academia, porque lo que quiero es sembrar en sus corazones el deseo y el anhelo de conocer esto de una manera diferente. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando uno empieza a conocer la Biblia de una manera diferente, la empieza a amar. Y cuando uno ama la Biblia, lo ama todo. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta? Porque esto es abierto hoy. Queremos estudiar más. Bueno, para eso está la invitación, ¿cierto? Yo tengo una inquietud. Sí. Ahora, cuando tú uniste 2 días y nos decías que la muerte ha sido hoy jueves, cuando pusiste los numeritos del 10 al 21, entonces hay una parte donde usted une 2 días en una de las presentaciones. Vamos a ver si está aquí otra vez.
15 y 16 son los días que están en el sepulcro, según Oseas 6, que dice que nos dará vida después de 2 días. 15 y 16. El día 14 es jueves. Viernes y sábado, los 2 días en el sepulcro. Y al tercer día nos dará vida eterna con su resurrección. Por eso el día de la semana en que muere es jueves. Y por eso yo amo este año. Porque me permitió unir perfectamente el calendario hebreo con el calendario gregoriano. Porque para ustedes fue algo más fácil de entender como lo estamos viendo hoy. 6 de abril, resurrección el 9 y el 2, presentación del Cordero ante el Templo. Amén. Bueno, hasta aquí llego yo, pero les dejo la invitación.